Muy bien, pues vamos entonces con esta clase dedicada hoy al capítulo, a la última parte del capítulo 20, concretamente el ítem 225 de este libro de los medios. Vamos a poder disfrutar, porque así creo que es de unas comunicaciones que nos van a ofrecer los espíritus Erasto y Timoteo a modo de aclaración sobre todo lo que hemos visto en los estudios anteriores sobre este capítulo 19. Y fijaros que una de las cuestiones que ya sabéis que a mí me gusta mucho es intentar saber quiénes son los espíritus que se manifiestan, ¿no? Y que hicieron parte de ese equipo de espíritu de verdad. Y en este caso hablamos de Erasto y de Timoteo. Fijaros que Erasto y Timoteo aparecen ya en el Antiguo Testamento. Bueno, pues en versículos, en capítulos y versículos como este, en Hechos, por ejemplo, capítulo 19, en el versículo 22, en los que, hablando de Pablo de Tarso, se dice que envió a Timoteo y a Erasto, dos de sus ayudantes, es decir, dos de sus discípulos, a la región de Macedonia, y él se quedó en Asia por algún tiempo. Bueno, se sabe que Timoteo fue discípulo de Pablo, que era hijo de madre judía y padre griego, esto lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles, y que era originario de la ciudad de Listra. Su madre se llama Eunice y su abuela Loida, ¿no? Tal y como se cuenta en la segunda eh, carta escrita por Timoteo. Erasto conoce a Pablo de Tarso cuando deja su oficio como tesorero de Corinto, ¿no? Y lo sigue a Éfeso, donde está en el año 56 cuando Pablo lo envía a Macedonia con Timoteo de Éfeso, aparentemente para preparar las limosnas de los fieles, según se relata en el Nuevo Testamento. Erasto y Timoteo estarán con Pablo en Corinto en el año 58, cuando Pablo supuestamente escribe a los romanos, a quien saluda de parte de uno y de otro. Erasto parece seguir a Pablo hasta el último viaje que éste hace a Corinto, y si hacemos caso a la segunda epístola de Timoteo, perdón, atribuida a Pablo, pero que fue escrita 2 años después de su muerte, Erasto permanece en Corinto, donde Timoteo se une a él poco después, a petición de Pablo. Hemos hallado, se han hallado confirmaciones de su existencia y de su título en la ciudad de Corinto, ¿no? En las últimas excavaciones arqueológicas eh, descubrieron una piedra con esta inscripción: Erasto, comisionado de obras públicas. Según la Biblia, según el Nuevo Testamento, Erasto además fue uno de los primeros evangelistas en proclamar el Evangelio a los gentiles. La lección más importante que podemos aprender de Erasto fue que obedeció fielmente el siguiente mandato pronunciado por Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Como recoge Marcos en el capítulo 16 de su Evangelio. Estas comunicaciones de Erasto y Timoteo fueron recibidas en la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas por uno de los medios más importantes con los que contaba dicha sociedad, que era el señor Dambel. El señor Dambel, además, eh, recibía o tenía, gozaba, ¿no?, de la simpatía. Luego vamos a hablar de esta cuestión de la simpatía. Gozaba de la simpatía no solo de Erasto, sino del espíritu de verdad, ¿no? La mayoría de las comunicaciones que vamos a encontrar en la codificación del espíritu de verdad y de Erasto en concreto van a venir a través de este medium señor Dambel. Bueno, pues vamos entonces a lo que nos ocupa, que es el papel del medium en las comunicaciones, ese ítem 225, perdón, que comienza este ítem con esta cuestión. La disertación que sigue, brindada espontáneamente por un espíritu superior que se dio a conocer mediante una comunicación de orden elevadísimo, resume del modo más claro y exhaustivo
la cuestión del rol de los medios. Muy interesante eh, esta apreciación que hace Kardec aquí al inicio de este ítem, ¿no? Cuando cataloga, cuando clasifica a Erasto, a estos espíritus, tanto a Erasto como a Timoteo, pero concretamente aquí se refiere a Erasto, como este espíritu superior, ¿no? Que se va a dar a conocer a través de esa comunicación de un orden tan elevado. Y vamos entonces, si os parece, a ir viendo poco a poco qué dicen estos espíritus al respecto de esta cuestión del rol que juegan los medios en las comunicaciones espíritas y que va a tener mucho que ver con muchas de las cosas que hemos hablado a lo largo de la tarde de hoy, ¿no? Erasto y Timoteo empiezan diciendo que sea cual fuere la naturaleza de los medios escribientes, ya sean estos mecánicos, ya sean semimecánicos, ya sean intuitivos, nuestros procedimientos, dicen, de comunicación con ellos no varían en lo esencial, no van a variar esencialmente en uno u otro tipo. Esto va a depender, como ya hemos visto a lo largo del capítulo, del desarrollo de la propia facultad de cada uno de ellos. En efecto, con los espíritus encarnados nos comunicamos de la misma forma que con los espíritus propiamente dichos, solo mediante la irradiación de nuestro pensamiento. Eh, Como ya vimos, como ya hemos visto, a lo largo de la tarde de hoy con esta comunicación del señor Sansón, que también lo menciona, es la irradiación del pensamiento lo que hace o lo que facilita o lo que procura la comunicación, que siempre va a ser una comunicación de mente a mente, de espíritu para espíritu. Como vimos, nos trajo Joaquín la semana pasada y bueno, hemos venido hablando, este tipo de comunicación no tiene nada que ver con una comunicación verbal, como aunque incluso los medios podamos oír o escuchar las palabras que nos dicen los espíritus. Esto tiene que ver con la configuración de nuestro cerebro a la hora de decodificar este pensamiento que viene del mundo espiritual. Dice que Dicen Erasto y Timoteo, nuestros pensamientos no requieren de la vestimenta de la palabra para que los espíritus los entiendan, y todos los espíritus perciben en función de sus facultades intelectuales el pensamiento que deseamos transmitirles por el solo hecho de que los dirijamos hacia ellos. Basta una acción de la voluntad en la dirección del pensamiento para que nosotros, pero fijaros, en función de nuestras facultades intelectuales, podamos percibir ese pensamiento. Aquí, Erasto y Timoteo ya dejan deslizar la idea, esta idea relativa al rol del medium en las comunicaciones. Es decir, va a ser en función de nuestras capacidades que vamos a poder eh, desencriptar ese pensamiento, ¿no? Que llega del plano espiritual y plasmarlo en el mundo físico. Esto significa que determinado pensamiento puede ser comprendido por tales o cuales espíritus conforme a su adelanto, mientras que para otros no es comprensible, porque no les despierta ningún recuerdo, ningún conocimiento adormecido en el fondo de su corazón o de su cerebro. Luego vamos a hablar un poquito más adelante de esta última frase que deslizan aquí Erasto y Timoteo al respecto de esos conocimientos adormecidos, de esos conocimientos eh, que resuenan, ¿no? En nuestra mente cuando son estimulados por la presencia espiritual, estimulados por este pensamiento de los propios espíritus y que hacen que nosotros podamos comprenderlo. Continúan diciendo, en este caso, el espíritu encarnado que nos sirven de medium es más apto para transmitir nuestro pensamiento a otros encarnados, aunque no lo entienda, que un espíritu desencarnado y poco adelantado, si nos viéramos forzados a emplearlo como intermediario, porque el ser terrenal pone a nuestra disposición su cuerpo como instrumento, cosa que el espíritu errante no puede hacer. Y igualmente, ¿no? Aquí deslizan Erasto y Timoteo
una idea que también de la que también hemos hablado, de la que también hemos trabajado y que vamos a seguir hablando, ¿no? En estos estudios que estamos realizando del libro de los medios. Dice que el espíritu encarnado, ¿no? Que sirve de medium, es más apto para transmitir ese pensamiento a los encarnados, aunque no lo entienda. Es decir, que el medium puede deslizar este pensamiento para el mundo físico de una manera mecánica, nosotros lo sabemos, ¿no? Existen estos medios mecánicos que, como hemos visto en clases anteriores, no precisan filtrar el mensaje a través de su propio órgano cerebral, sino que pueden deslizarlo sin que quede en su cerebro ninguna impresión del mismo, ¿no? Y además pueden entenderlo mejor que un espíritu desencarnado, según ellos dicen, cuando es poco adelantado, porque ponemos a disposición de los espíritus nuestro cuerpo, no como instrumentos. Ya sabemos cómo funciona, lo hemos visto también en clases anteriores, la mediunidad mecánica, ¿no? Que sería la adecuada en este caso. De esta manera, cuando encontramos un medium cuyo cerebro está repleto de conocimientos adquiridos en su vida actual y su espíritu rico en conocimientos anteriores latentes, adecuados para facilitar nuestras comunicaciones, preferimos servirnos de él porque con ese medium el fenómeno de la comunicación resulta mucho más sencillo que con uno de inteligencia limitada y de escasos conocimientos anteriores. Haremos que se nos comprenda mediante algunas explicaciones claras y precisas. Después vamos a ver un poquito cómo funciona esta cuestión de la comunicación, cómo se opera esta comunicación y lo vamos a hacer de la mano de León Denis. Pero fijaros cómo resaltan la importancia de la preparación intelecto-moral del propio medium para poder transmitir con fidelidad esos conocimientos. Cuando el medium, cuando la persona que va a ser utilizada como canal, como intermediario entre ambos planos, guarda en sí misma conocimientos, ya sean adquiridos en la vida actual, ya sean, por supuesto, eh, adquiridos en encarnaciones anteriores y que, aunque el medium ahora mismo no sea consciente o la persona no sea consciente, permanecen ahí latentes, esto va a facilitar enormemente las comunicaciones. De ahí la importancia de amarse, pero también la de instruirse, ¿no? Que es una de las recomendaciones que nos llegan de parte de la espiritualidad. La necesidad de instruirnos, la necesidad de formarnos, la necesidad de adquirir conocimientos para ser mejores herramientas delante de las comunicaciones. Porque de no ser así, los mediums van a ser muchos de ellos muy buenos para determinados tipos de mediunidades, para determinados tipos de comunicaciones, algún tipo de comunicación que envuelva sobre todo las manifestaciones físicas. Pero cuando se trata de manifestaciones de orden intelectual, ¿no? Cuando se trata de estos mensajes que leemos, de estos conocimientos que traen los espíritus para el mundo físico, necesitan de herramientas que estén eh, digamos, pulidas, ¿no? No solamente en cuanto a pasividad, no solamente a cuanto a otras cosas que podemos hablar, pero también en conocimientos intelectuales, ¿no? Y por supuesto, en conocimiento moral, ¿no? Y no solo en conocimiento, sino en avances morales, en progresos morales en cuanto a lo que a sí mismo se refiere, porque estas van a ser en realidad las herramientas que van a hacer que seamos mejores medios, mejores intermediarios entre ambos planos. Y continúan diciendo, con un medium cuya inteligencia actual o anterior está desarrollada, nuestro pensamiento se comunica en forma instantánea, de espíritu a espíritu, gracias a una facultad inherente a la esencia misma del espíritu. En este caso, nosotros encontramos en el cerebro del medium los elementos apropiados para vestir nuestro pensamiento con las palabras que le corresponden, ya se trate de un medium intuitivo, semimecánico o mecánico puro. Y fijaros qué interesante, si recordamos cómo se operaba desde el punto de vista material, por decirlo así,
la comunicación, cómo los espíritus estimulan determinadas áreas cerebrales, recuperando, ¿no?, de nuestra actividad cerebral, recuperando de nuestros archivos de memoria, recuperando todo el material que necesitan para plasmar la comunicación. Veremos aquí lo que nos están queriendo decir Erasto y Timoteo. Ellos van a encontrar en nuestro cerebro, ellos van a encontrar en nuestra mente los elementos que necesitan para manifestarse. Cuanto mejores sean esos elementos, cuanta menos resistencia ponga el medium en lo relativo a la pasividad, pues la comunicación fluirá de manera mucho más clara, de manera mucho más pura y no tan contaminada o no tan, sí, contaminada por nuestras ideas personales, ¿no? Que muchas veces, como veremos más adelante, adulteran el propio contenido de la comunicación. Por eso, sea cual fuere, dicen Erasto y Timoteo, la diversidad de los espíritus que se comunican con un medium, los dictados que éste obtiene llevan, en cuanto a la forma y al colorido, su sello personal, aunque procedan de espíritus diferentes. Esto sucede, como ya hemos hablado anteriormente, precisamente porque van a extraer del propio bagaje intelecto-moral del medio los materiales que necesitan para plasmar ese mensaje. Por lo tanto, cualquier mensaje siempre va a tener trazas, siempre va a tener frases, siempre va a tener, ¿cómo decir, no? Sustancia, esa sustancia que procede del propio medium. Vamos a encontrar rasgos característicos del medium en el contenido del mensaje, lo cual no quiere decir que ese contenido sea falso ni esté adulterado. Simplemente, como vemos, como Erasto y Timoteo nos están explicando, al estimular esas áreas cerebrales, al rebuscar los espíritus en nuestro bagaje intelecto-moral para dar forma al mensaje que el propio medium además está decodificando, se va a producir, ¿no?, ese totum revolutum que tiene que ver con la esencia del mensaje propiamente espiritual y la esencia también del propio medium, que lo va a revestir con sus propias palabras, con su propia manera de hablar, con su propia manera de desenvolverse. Y continúan diciendo, en efecto, a pesar de que el pensamiento le resulte completamente extraño, aunque el tema exceda los límites dentro de los cuales se mueve habitualmente y aunque no provenga de él aquello que queremos manifestar, no por eso el medium dejará de ejercer una influencia sobre la forma mediante las cualidades y propiedades inherentes a su individualidad. Es decir, cualquier mensaje mediúnico va a llevar el sello indeleble del medium a través del cual ha sido transmitido, lo hemos dicho muchas veces. Em, de entre los trabajadores de nuestra mesa mediúnica, si a mí me pusieran aquí los mensajes recibidos a través de todos ellos, sin identificar, por supuesto, yo podría claramente decir a través de quién ha venido este mensaje, a través de quién ha venido aquel mensaje y a través de quién ha venido este otro mensaje. ¿Por qué? Porque van a tener siempre ese sello indeleble que tiene que ver con las cualidades y esas propiedades inherentes de la individualidad del propio medium. Y fijaros los ejemplos, ponen unos ejemplos preciosos, ponen unos ejemplos, yo creo que muy gráficos. Dice, es exactamente como si observarais diversos paisajes con lentes de color, verdes, blancas o azules. Aunque los lugares u objetos observados sean por completo opuestos e independientes los unos de los otros, no por ello dejarán de adoptar la tonalidad que provenga del color de las lentes. Es decir, vamos a darle al mensaje la tonalidad que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con aquello con lo que vibramos. De ahí que haya medios más capacitados para un tipo de comunicaciones que para otra, para un tipo de manifestaciones que para otras, ¿no? Medios
que por su forma de ser, por su forma de pensar, por su forma de vivir, de sentir, pues son más aptos para las comunicaciones, por ejemplo, de índole moral, mientras que otros, pues igualmente, basándonos en esto mismo, son más o están más preparados para las comunicaciones de índole más científico, más, en fin, más práctico, eh, para tipos de, incluso si hablamos de determinados tipos de medios, pues incluso para aquellas comunicaciones más banales, porque su propio carácter, su propia forma de ser y de manifestarse delante de la vida, pues les hace más aptas para este tipo de comunicaciones. Mejor aún, comparemos a los medios, siguen diciendo, con esos recipientes de vidrio llenos de líquidos coloreados y más o menos transparentes que se ven en las vitrinas de las farmacias. Pues bien, los espíritus somos como focos que iluminan determinados paisajes morales, filosóficos e internos a través de medios azules, verdes o rojos. De ese modo, nuestros rayos luminosos, forzados a pasar a través de vidrios tallados con mayor o menor precisión, y que poseen diversos grados de transparencia, es decir, a través de medios con distintos niveles de inteligencia, solo llegan a los objetos que deseamos iluminar tomando la coloración, o mejor dicho, la forma de expresarse propia y particular de cada medio. Yo creo que los ejemplos son muy elocuentes, ¿no? Los ejemplos son muy claros de cómo se opera este proceso de comunicación y cómo el medium influye, quiera o no, tiene una influencia consciente o inconsciente en las comunicaciones, ¿no? En las comunicaciones que se reciben. Y además van a tender de una manera natural a teñir esas comunicaciones, como yo digo, pues efectivamente en base, ¿no? En base a sus conocimientos, pero también a su estado moral. Vamos a seguir un poquito. Dicen, ponen otro ejemplo, Erasto y Timoteo, ¿no? Dicen que los espíritus somos como esos compositores que con el propósito de ejecutar una pieza musical cuentan con un solo instrumento, que puede ser un piano, un violín, una flauta, un fagot o un simple silbato. Es indudable que con el piano, la flauta o el violín ejecutaremos nuestra composición de un modo muy comprensible para nuestros oyentes. Aunque los sonidos producidos por el piano, el fagot o el clarinete sean esencialmente diferentes entre sí, no por eso la composición dejará de ser idéntica, excepto por los matices de sonido. En cambio, si solo tuviéramos a nuestra disposición un silbato o un caño de desagüe, nos veríamos en dificultad. Bueno, esto que en este ejemplo se expresan dos cuestiones muy claramente, y es que cada medium, por supuesto, va a dar un matiz a la comunicación. Eh, Ocurre a menudo cuando en una reunión mediúnica, por ejemplo, un espíritu está irradiando un pensamiento y ese pensamiento está siendo en ese momento captado por dos o tres medios. Si bien es verdad que la comunicación en esencia va a decir lo mismo, no va a ocurrir, no va a ser igual en lo relativo a la forma. Y es esto de lo que nos hablan los espíritus cuando nos hablan de los colores, cuando nos hablan de los matices, cuando nos hablan de estos cristales que están mejor o peor tallados. ¿Entendéis? Es decir, esta comunicación que están todos recibiendo en ese momento, todos están percibiendo en ese momento el pensamiento del espíritu que está irradiando para ellos, van a expresarlas según su cultura, según su educación, según su nivel evolutivo, según su inteligencia, según sus capacidades intelectuales. Es decir, cada uno va a dotar a esa comunicación de matices diferentes, aunque en esencia va a ser la misma. Y obviamente, cuanto más moralizado es el medium, cuanto más intelectualizado es el medium, pues esa sinfonía, ¿no?, de la que nos hablan los espíritus
va a resonar con más claridad, con más fineza, con más belleza, ¿no? Cuando el instrumento es más tosco, es más primitivo, es menos, por decirlo de alguna manera, afinado o depurado, la comunicación, pues no va en absoluto esa sinfonía no va a sonar igual, no va a ser igual, se van a perder muchos matices, se van a perder muchos colores, se va a perder mucha intensidad en lo que a la comunicación, eh, en lo que a la comunicación se refiere. Y dicen los espíritus, de hecho, cuando estamos obligados a servirnos de medios poco adelantados, nuestro trabajo se prolonga mucho y es más penoso porque nos vemos en la necesidad de recurrir a formas incompletas, lo que constituye para nosotros una complicación. Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de que la comunicación es de mente a mente, de pensamiento a pensamiento. Es decir, estamos hablando de una abstracción. Y esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, ¿cómo yo interpreto esto? ¿Cómo interpreto yo si un espíritu me está transmitiendo, por ejemplo, quiere hablarme de la felicidad, de algo tan abstracto, tan subjetivo como es la felicidad? Pero incluso cuando se trata de cosas concretas y objetivas, sigue siendo, estamos en el campo de la abstracción, estamos en el campo de las ideas. Entonces, la cuestión, y volviendo a repetir, y lo vamos a repetir muchas veces, desde el momento en que yo tengo más facilidad para hacer esa abstracción, la comunicación será mucho más pura, mucho más certera. Ocurre que cuando los espíritus se ven en la necesidad de manifestarse a través de determinadas herramientas que no están, digámoslo así, todo lo afinadas que debieran, pues van a surgir las complicaciones. Porque, y nos lo dice en Timoteo de Erasto, dice, tenemos que descomponer nuestros pensamientos casi dictando palabra por palabra y letra por letra, lo cual es molesto, es agotador, al mismo tiempo que un verdadero obstáculo para la serenidad y el desarrollo de nuestras manifestaciones. Esto no requiere más explicación. En verdad es así, es decir, es como cuando em, eh, enseñamos a leer a un niño, ¿no? La M con la A mal, la M con la M, ¿no? Pues digamos que los espíritus van a actuar de esa manera con nosotros, casi, casi, palabra por palabra, letra por letra, concepto por concepto, para poder construir una comunicación que además tenga un sentido no solamente literal, sino también profundo, sino también que exprese ese pensamiento y ese sentimiento que es absolutamente abstracto. Y dicen que por eso se sienten felices cuando encuentran medios idóneos, bien equipados, provistos de recursos, listos para ser empleados, en una palabra, buenos instrumentos. Porque entonces nuestro perispíritu, al actuar sobre el perispíritu de aquel a quien mediunizamos, no tiene que hacer otra cosa más que impulsar la mano que nos sirve de portaplumas o de lapicero. En cambio, con los medios cuya capacidad es insuficiente, estamos obligados a hacer un trabajo análogo al que realizamos cuando nos comunicamos por medio de golpes, es decir, designando letra por letra y palabra por palabra cada una de las frases que traducen los pensamientos que queremos transmitir. Sería un poco como igual, ¿no? En este caso, pues como el niño que empieza a escribir, que hay que irle dictando palabra por palabra, incluso letra por letra, muchas veces, ¿no? A la hora de conformar esa palabra que luego va a dar lugar a una frase. En el fondo es una cuestión muy trabajosa, pero porque no encuentran los recursos, ¿no? En el propio medium para estas cuestiones. Por estas razones, nos dicen Erasto y Timoteo, para la divulgación del espiritismo, así como también para el desarrollo de las facultades mediúnicas escriturales, nos dirigimos preferentemente a las clases cultas e ilustradas, aunque en esas clases se encuentren los individuos más incrédulos, los más rebeldes e inmorales.
Así como en la actualidad nosotros dejamos a los espíritus farsantes y poco adelantados el ejercicio de las comunicaciones tangibles, de golpes y de aportes, así también los hombres poco serios prefieren el espectáculo de los fenómenos que impresionan sus ojos y sus oídos en vez de los fenómenos puramente espirituales y psicológicos. Cuando queremos transmitir dictados espontáneos, actuamos sobre el cerebro, sobre los archivos del medium y preparamos nuestros materiales con los elementos que él nos proporciona sin que lo sepa en modo alguno. Es decir, es una operación que se hace perispíritu a perispíritu. Él asimilándose, como vamos a ver a nosotros, y nosotros asimilándonos a él, compartimos, digamos, esos archivos, compartimos esos materiales y de ahí surge la comunicación. Dicen los espíritus, es como si sacáramos el dinero de su cartera y ordenáramos las diferentes monedas según la disposición que nos pareciera más conveniente. Y eso es exactamente lo que hacen en el orden de las ideas, ¿no? Es como si penetraran nuestro pensamiento y lo ordenarán de tal manera que nosotros pudiéramos hacer esa abstracción, ¿no? Dar lugar a esa comunicación. Bien, sin embargo, continúan diciendo, cuando es el propio medium quien desea interrogarnos, será bueno que reflexione seriamente a fin de que formule las preguntas con método. Fijaros, hay que formular, siempre que interroguemos a los espíritus, las preguntas con método. De ese modo, facilitará nuestra tarea de responderle, porque como se os ha dicho de una instrucción anterior, vuestro cerebro se encuentra a menudo en un inextricable desorden, y es para nosotros tan penoso como difícil movernos dentro del laberinto de vuestros pensamientos. Aquí la importancia también de la preparación, de la armonización, de en fin, de procurar un ambiente eh, adecuado para que facilitemos en la medida de lo posible eh, este intercambio mediúnico, ¿no? De tener la mente calmada, la mente tranquila, para que los espíritus, estimulando nuestro cerebro, puedan encontrar los caminos eh, para ofrecer esas comunicaciones, ¿no? Cuando las preguntas las hace un tercero, conviene y es útil que sean comunicadas previamente al medium para que éste se identifique con el espíritu del evocador y, por decirlo de algún modo, se impregne de él. Esto es una cuestión muy interesante, porque durante mucho tiempo hemos creído que no era conveniente cuando se hacen determinadas preguntas a los espíritus, que el medium tuviera conocimiento de las preguntas, ¿no? Un poco quizá como una forma de precavernos, ¿no? De las sospechas de los demás, en cuanto a si hemos podido de alguna manera buscar informaciones, si hemos podido de alguna manera, pero fijaos lo que dicen aquí en Estoy Timoteo. Cuando las preguntas las hace un tercero, conviene y es útil que sean comunicadas previamente al medium. ¿Para qué? Para que el medium, para que el medium se impregne de ellas, para que el medium de alguna manera empiece a elaborar no la respuesta, sino que empiece a mentalizar ya esas preguntas que facilitan el trabajo a los espíritus. En este caso, dicen, nosotros mismos tendremos mucha mayor facilidad para responder gracias a la afinidad que existe entre nuestro perispíritu y el del medium que nos sirve de intérprete. Es un tema muy interesante. Y continúa, no cabe duda de que podemos hablar de matemática a través de un medium que la ignore por completo. Con todo, muchas veces el espíritu de ese medium posee dicho conocimiento en estado latente. Es decir, posee un conocimiento que es propio del ser fluídico y no del ser encarnado, ¿no? Son esos conocimientos que están archivados en nuestro espíritu, en el ser espiritual que somos, que proceden de otras encarnaciones, de otras experiencias, de otras vivencias, y que si bien en este momento no necesitamos utilizarlos, no necesitamos desarrollarnos, están en estado latente. Esos archivos existen, esos archivos están ahí. Es decir, ahora mismo, por poner un ejemplo un poco burdo, pero que nos puede servir,
Ahora mismo yo estoy usando dentro de un ordenador que tiene una capacidad X este programa que es Zoom, que facilita la comunicación con todos vosotros, y estoy ofreciendo una clase con otro programa que es un PowerPoint que me facilita estas presentaciones, ¿no? Para presentar las clases. Y hay un montón de información en este cacharro, en este aparato, que es el ordenador, que ahora mismo no podéis ver, no podemos acceder, no podemos, pero está ahí, está ahí. Es el disco duro del ordenador el que contiene toda la información. Y además, ese disco duro contiene otra mucha información relativa al funcionamiento del propio aparato, de la propia electrónica, etcétera, etcétera, que no podemos ver, que no tenemos acceso ahora mismo, pero que si quisiéramos, podríamos ver. Podríamos activar los mecanismos, tender los puentes para poder hacer visible esa información. Pues esto funciona así también, de alguna manera, ¿no? Nuestro cerebro no puede guardar toda la información contenida en nuestro espíritu, porque nuestro cerebro, como hemos explicado muchas veces, tiene una capacidad limitada. Es verdad que no comprendemos todavía o no somos capaces todavía de saber o de conocer qué capacidad tiene nuestro cerebro, pero sabemos que es finito, y si es finito, es limitado. Y si es limitado, no puede contener toda esa información que permanece archivada en las entretelas de nuestro perispíritu y que hace parte del conocimiento del espíritu inmortal, ¿no? De ese conocimiento que hemos ido adquiriendo. Tan solo en ocasiones, cuando es necesario, podemos acceder a ella, ¿vale? Podemos acceder a ella porque normalmente lo que no necesitamos en esta existencia, lo que no es necesario en esta existencia, va a permanecer guardadito en esas carpetas, guardadito en esos archivos. Bueno, dice, es decir, posee un conocimiento que es propio del ser fluídico y no del encarnado, porque su cuerpo actual es un instrumento rebelde o opuesto a esa ciencia. Rebelde o opuesto no, el cuerpo, el físico, como digo, tiene unas limitaciones. Estamos limitados dentro de este cuerpo físico. Nuestro espíritu no puede manifestarse en toda su grandeza, porque hay que decirlo así, porque lo que es infinito, lo que es inmortal, lo que es eterno, no cabe en lo finito, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Lo mismo sucede con la astronomía, dice, con la poesía, con la medicina, con los diversos idiomas, así como con los demás conocimientos peculiares de la especie humana. Por último, también tenemos el penoso medio de elaboración utilizado con los medios absolutamente ajenos al tema tratado, que consiste en reunir las letras y las palabras una por una, como se hace en las imprentas. Es decir, que medios que no tienen capacidad intelectual ninguna son capaces, gracias a este trabajo que hace la espiritualidad, de ofrecernos comunicaciones y disertaciones de un alto nivel filosófico, moral, científico, sorprendentemente, ¿no? Para nosotros los encarnados, porque, bueno, en ocasiones son personas que no saben leer, que no saben escribir, que no, en fin, no han tenido en su vida acceso a la cultura, y sin embargo pueden sorprendernos con comunicaciones de un orden elevadísimo, en lo que sea, ¿no? Tanto en moral como en filosofía, como en ciencia. Como hemos dicho, continúa en el Astro de Timoteo, los espíritus no tienen necesidad de revestir su pensamiento, pues lo perciben y lo transmiten por el solo hecho de que existe en ellos. Es decir, el pensamiento no es algo que esté eh, igualmente circunscrito a ningún órgano, ningún lugar del propio espíritu. Lo irradian, simplemente lo irradian. Igual que lo irradian, lo perciben y lo transmiten. Los seres corporales, por el contrario, solo pueden percibir el pensamiento en caso de que éste se encuentre revestido. ¿Revestido de qué? De palabras. Yo no puedo saber eh, lo que cualquiera de vosotros ahora mismo está pensando si no lo verbalizáis, si no lo revestís de palabras. Yo no puedo saber cómo sentís, yo no puedo intuirlo, pero intuirlo, no saberlo con certeza,
porque tiene que estar revestido de palabras, tiene que estar verbalizado, tiene que estar de alguna manera materializado. Los seres corporales, por el contrario, exactamente solamente en el caso de que se encuentre revestido. Así pues, mientras que para percibir un pensamiento, aunque sea mentalmente, vosotros necesitáis letras, palabras, sustantivos, verbos, en suma, frases. Nosotros, los espíritus, no necesitan ninguna forma visible, tangible. No podemos saber cómo es esta transmisión del pensamiento, pero es. Efectivamente, a nosotros cuando nos llega un pensamiento ajeno, un pensamiento de un espíritu, inmediatamente nuestro cerebro lo decodifica. ¿Y cómo lo decodifica? Pues en palabras, en sentimientos, en sustantivos, en frases, etcétera, etcétera, ¿no? Tal y como nos dicen Erasto y Timoteo. Y ahora yo quiero que veamos un poquito cómo son esas leyes de la comunicación espírita y para ello nos vamos a ir a lo invisible, para entender un poquito más todo esto que Erasto y Timoteo nos están diciendo, ¿no? Nos vamos a ir con León de la mano de León Denis en la obra En lo invisible, ¿no? Él nos va a decir, en primer lugar, nos va a poner en situación, nos va a decir que todo vibra, que todo irradia en el universo, porque todo en el universo es fuerza, todo en el universo es vida, todo en el universo es luz. Nos va a decir también que cada espíritu, libre o encarnado, tiene, según su estado de elevación y pureza, una radiación cada vez más intensa, más dinámica, más luminosa. A día de hoy, la ciencia ha demostrado que todo es vibración, absolutamente todo. Eh, Todo vibra, nosotros vibramos, la materia que nos rodea vibra, todo, absolutamente todo. La luz es una vibración, a veces se comporta como una onda, otras veces como una partícula, los sonidos son vibraciones, absolutamente todo lo que nos rodea es vibración. Esta vibración más o menos densa va a producir, por ejemplo, que podamos percibir la materia como algo sólido. ¿De acuerdo? Cuando la vibración es una vibración alta, vamos a ver esa materia eterizada, ¿no? De la que nos hablan los espíritus. León Denis nos va a decir también en este capítulo que existe una ley de atracción, una ley de correspondencia que va a regir sobre absolutamente todas las cosas. Y que esas vibraciones que nosotros emitimos, que todo emite, en definitiva, va a atraer vibraciones similares. Vamos a vibrar en armonía con aquello que vibra como nosotros vibramos, ¿no? Esto va a posibilitar, nos dice León Denis, la aproximación, la unión de los corazones, la unión de las almas y la de los pensamientos. Nosotros nos agrupamos incluso desde el punto de vista social por vibración, por atracción, ¿no? Conforme a las personas con las que nos sentimos eh, atraídos vibratoriamente, ¿no? Nosotros estamos todos aquí reunidos en base a un interés común, que es el estudio, en este caso de la mediunidad, el estudio de la doctrina espírita. Todos nosotros vibramos en la misma sintonía desde este punto de vista. Pero fijaros, de igual manera, los malos pensamientos, las codicias, nos dice León Denis, los malos deseos van a crear en nosotros una atmósfera fluídica que va a ser malsana, ¿no? Favorable también, favorable también, como no puede ser de otra manera, a la acción de influencias del mismo orden. Mientras que las aspiraciones elevadas atraen las vibraciones poderosas, las radiaciones de las esferas superiores. En definitiva, todo va a ser una cuestión de vibración, todo va a ser una cuestión de sintonía al respecto de los espíritus con los que nos identificamos. Pero fijaros qué interesante, porque en estas leyes de la comunicación espírita, León Denis también nos dice que para comunicar con nosotros, para hasta que se establezca esa comunicación, el espíritu que está vibrando de una manera más rápida, de una manera diferente a como vibramos nosotros, que estamos sumergidos en la materia densa, ese espíritu va a tener que disminuir la intensidad de sus vibraciones.
pero al mismo tiempo va a tener que activar las nuestras. Es decir, su proximidad, su acercamiento, su envolvimiento, lo que va a hacer es activar nuestras vibraciones, elevar nuestra frecuencia vibratoria, independientemente del esfuerzo que, por supuesto, nosotros con la voluntad también tenemos que hacer. Pero es lo que va a hacer, va a elevar, aproximándonos a nosotros nuestra frecuencia vibratoria. El punto de confluencia entre esa vibración espiritual del espíritu que disminuye y esa vibración espiritual nuestra que se eleva, ese punto de confluencia es el estado de mediunidad. Es el punto donde establecemos el contacto, es el punto en el cual el espíritu y el medium pueden establecer la comunicación. Y bueno, aquí León Denis nos da algunas explicaciones, ¿no? Dice que algunos sabios en aquel momento, ¿no? Decían que las vibraciones normales del cerebro humano eran de 1000 por segundo. En el estado de trance o desprendimiento, la envoltura fluídica del medium vibra con más intensidad, ¿ves? Elevando esas vibraciones a 1500 por segundo. Si el espíritu libre en el espacio vibra al mismo tiempo a 2000 vibraciones, le será posible mediante una materialización parcial, es decir, densificando su periespíritu, rebajar ese número, nos dice León Denis, a 1500. Entonces, los dos organismos vibran simpáticamente. ¿Os acordáis que estuvimos hablando la semana pasada de esta cuestión de la simpatía? Pues consiste en esto. No quiere decir que el espíritu nos caiga mejor o peor o nosotros a él. Tiene que ver con esto, en vibrar en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Y así se pueden establecer relaciones. Y el mensaje del espíritu va a ser percibido y transmitido por el medium en estado de trance. El estado de trance lo que va a hacer es facilitar que podamos elevar esas vibraciones. Vamos a ver lo que nos dice la ciencia, porque estamos hablando de ondas cerebrales. ¿Qué son las ondas cerebrales? Pues son los impulsos eléctricos sincronizados de una cadena de neuronas. Las neuronas se comunican entre sí, además de por intercambios químicos, por impulsos eléctricos. Y no todas las ondas son iguales. No todas esas ondas son iguales, lo vamos a ver ahora. Se pueden medir con un electroencefalograma. Cuando nos colocan sensores en el cuero cabelludo, pueden medir esas ondas cerebrales y son reflejo del funcionamiento del sistema nervioso central. Se destacan 5 tipos de ondas cerebrales. Las ondas delta, y fijaros qué significativo, son las más lentas, las de mayor amplitud y las de frecuencia más baja. Oscilan entre 1 y 3 hercios, aunque algunas veces pueden llegar a los 4 hercios. Y son las ondas que emitimos cuando estamos dormidas. Estas ondas delta además se catalogaron por primera vez, fijaros, en 1930. Bueno, pues son eh, las que desprende nuestro cerebro cuando estamos dormidos. Luego tenemos las tetas. Las tetas son aquellas que oscilan entre 4 y 8 hercios y se asocian con la etapa 1 y 2 del sueño, de manera que se desarrollan cuando estamos en un estado de ensoñación. Son las ondas que se emiten cuando estamos en un estado de meditación, ¿no? Y aparecen también cuando realizamos actividades automáticas. Es decir, por ejemplo, cuando vamos conduciendo. Vamos conduciendo, vamos hablando con la persona al lado, no somos, conducimos de manera automática. Podemos mantener una conversación y conducir al mismo tiempo porque nuestro cerebro eh, se pone a vibrar en estas ondas Z de manera que somos capaces de hacer esas dos cosas a la vez, manteniendo una parte de nuestro cerebro con estas ondas, ¿no? Y funciona de manera automática. Pero es muy interesante, ¿no? Porque son las ondas también que se producen cuando entramos en los estados meditativos. Luego tenemos las alfa, que las alfa van a servir con mi bisagra. Esas oscilan entre 8 y 12 hercios y son las que van a aparecer cuando estamos relajados, pero despiertos, ¿no? En estado de alerta. Cuando estamos en ese estado de estar a gustito, pero estamos alerta, ¿no? Con cualquier cosa que surja,
¿no? Pues nos ponemos en marcha. Ellas se van a originar en el lóbulo occipital y de acuerdo con algunos investigadores sostienen que están relacionadas con ideas o procesos creativos. Las ondas cerebrales alfa se ponen en marcha cuando, por ejemplo, cerramos los ojos y pensamos en algo relajante. Cuando estamos despiertos y atentos ante un estímulo externo, pero al mismo tiempo lo suficiente desconectado para dejarte llevar por tu mente. ¿No? En esos momentos que estamos relajados, pensando, imaginando, son estas ondas cerebrales las que están actuando. Luego están las beta. Las beta oscilan entre los 13 y 38 hercios y esas es cuando estamos en estado de vigilia plena conciencia, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, concentrados en algo, cuando estamos desarrollando algún tipo de actividad intelectual, como leer, estudiar, construir o tomando una decisión, manifestamos estas ondas cerebrales. Pero fijaros la amplitud. Estamos hablando de meditación, estamos hablando de relajación, estamos hablando de creación, estamos hablando de actividades intelectuales. Es decir, en la manifestación mediúnica se van a poner en marcha todas estas ondas, porque además también vamos a estar en un estado de semi-inconsciencia. Muy interesante, ¿no? Y luego están las ondas, las gamma, que van a oscilar entre 39 y 42 hercios y que van a guardar relación con procesos de activación de diferentes partes del cerebro. Modulan la percepción y la conciencia, aunque también se desarrollan delante de actividades mucho más complejas, ¿no? Eh, y se cree que pueden involucrar procesos mucho más complejos que no conocemos. Bueno, pues esta, nos dice León Denis, es la armonización de ondas vibratorias que en ocasiones proporciona al fenómeno de las incorporaciones tanta precisión y nitidez. Nuestro cerebro se va a poner a vibrar, va a empezar a emitir vibraciones, estas ondas de todo tipo, cada una con su función, y esto va a dar lugar a que esas incorporaciones, a que esas manifestaciones espirituales tengan una precisión y una nitidez magnífica. En los demás estados de mediunidad, el pensamiento del espíritu podrá comunicarse igualmente por medio de vibraciones adecuadas, aunque menos intensas que las vibraciones iniciales. Así, como una nota se repite de octava en octava, desde la clave más alta de la vibración armónica hasta la más baja. Es decir, dependiendo de nuestra facultad, dependiendo del grado, eh, mm, de intensidad o de profundidad del trance mediúnico, se van a manifestar unas ondas cerebrales u otras. El cerebro va a vibrar de una manera u otra, posibilitando diferentes tipos de manifestación. Dice León Denis, el cerebro es un instrumento admirable en el teclado con el que toca, del que extrae todas las armonías de la inteligencia y el sentimiento. Pero ¿cómo ejerce su acción sobre la materia cerebral? Por el movimiento. El pensamiento, la acción de pensar, imprime a las moléculas del cerebro movimientos vibratorios de intensidad variable. Hoy sabemos, gracias a las observaciones que se vienen hecho con las tomografías computerizadas, etcétera, etcétera, cómo, cómo la acción de pensar, la acción incluso de ver, la acción, moviliza determinadas áreas cerebrales, pone en movimiento esas ondas cerebrales que van a mover, que van a imprimir en las moléculas del cerebro esas vibraciones eh, que serán siempre de intensidad variable, dependiendo también de la intensidad del pensamiento. Ya lo hemos visto, todo en la naturaleza se reduce, perdón, a vibraciones perceptibles para nosotros, siempre que estén en armonía con nuestro propio organismo, pero que se nos escapan si son demasiado rápidas o demasiado lentas. Nuestra capacidad de ver y de oír es muy limitada, pero más allá de nuestros límites, las fuerzas de la naturaleza continúan vibrando a una velocidad vertiginosa sin que nosotros percibamos nada, sin que nos demos cuenta. Sabemos, por ejemplo, que tenemos un rango auditivo muy limitado. Nuestro rango auditivo es muy limitado. Tenemos entre
frecuencias entre 20 hercios el tono más bajo a 20 kilohercios el tono más alto, pero hay sonidos por arriba y por abajo que no podemos percibir. Percibimos a partir de los 30, entre los 30 y 80 decibelios. Y nos explotan los oídos cuando esos sonidos superan los 120 decibelios. Nuestra capacidad auditiva está muy limitada. Hay infrasonidos, hay ultrasonidos que no podemos percibir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los delfines pueden percibir frecuencias de 160.000 hercios. 160.000 hercios. Los perros, los gatos, hasta 40.000. Imaginaros, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos entre los 20.000, ahí andamos, es muy, muy, muy pequeñas las frecuencias. El murciélago y el delfín perciben esos ultrasonidos y, por ejemplo, el elefante percibe los infrasonidos, los elefantes perciben los infrasonidos, los topos que viven en el suelo, que necesitan también dirigirse a través de la oscuridad, perciben esos infrasonidos. Y ocurre lo mismo, va a ocurrir lo mismo con nuestro espectro visual. Mirad qué limitado es. Este espectro de colores que podéis ver en la pantalla es lo que nosotros podemos percibir visualmente, ¿eh? Por encima del violeta y por debajo del rojo no podemos ver nada. Nuestro espectro visible es muy pequeño, muy, muy pequeño. No podemos percibir los rayos gamma, no podemos percibir las ondas de radio, las ondas de televisión. No lo percibimos, no lo podemos ver, no lo podemos percibir, ¿eh? Entonces estamos muy limitados. Eh, pues bien, nos dice León Denis el Invisible, así como los sonidos y la luz, ocurre lo mismo con los sentimientos y los pensamientos, que también son vibraciones, que se van a propagar, perdón, con intensidades diversas. Los pensamientos de odio, de cólera, las tiernas llamadas de amor, el lamento de los desafortunados, nos dice los gritos de la pasión, los impulsos del entusiasmo, van a través del espacio, contando a todos la historia de cada uno y la historia de la humanidad. Fijaros qué maravilla, cada pensamiento, cada sentimiento, da igual de la índole que sea, se propaga por el espacio, por estas vibraciones. Las vibraciones de los cerebros pensantes de hombres o de espíritus se cruzan y se entrelazan hasta lo infinito sin confundirse jamás. A nuestro alrededor, en todas partes, en la atmósfera giran y pasan como ríos sin fin, flujos de ideas, oleadas de pensamientos que impresionan a los sensibles y son a menudo causa de perturbación y error en las manifestaciones. ¿eh? Eh, a veces los pensamientos y los sentimientos de los encarnados, de los desencarnados se entrecruzan de tal manera que, que también se producen esos errores en las manifestaciones mediúnicas, ¿no? Nosotros los medios decimos que hay ruido. Nosotros lo percibimos de una manera muy, muy especial. Hay ruido, sentimos ruido, no podemos discernir, no podemos extraer la esencia del pensamiento, de la comunicación que se nos está queriendo llegar porque estamos siendo bombardeados por ese ruido, porque las ondas están ahí. Y sigue diciendo lo que el cerebro humano emite en forma de vibraciones, el cerebro fluídico del espíritu lo irradia en forma de ondas más amplias, radiaciones que vibran con un ritmo más amplio y poderoso, porque las moléculas fluídicas más flexibles y más maleables que los átomos del cerebro físico obedecen mejor a la acción de la voluntad. Ellos no están no, no tienen el impedimento de la materia que tenemos nosotros, como hemos visto, ¿no? La diferencia de los estados se complica con la variedad de impresiones, bajo la influencia de los sentimientos que los animan, desde la tranquilidad del estudio hasta las tormentas de la pasión. Las almas y los cerebros vibran en diversos grados con diferente rapidez. La armonía puede establecerse entre ellos solo cuando sus ondas vibratorias estén igualadas, como es el caso de las horquillas o placas de teléfono idénticas. Un cerebro con débiles y lentos impulsos no puede armonizarse con otros cuyos átomos están animados por un movimiento vertiginoso. En las comunicaciones espíritas, la dificultad
Consiste, por lo tanto, en sintonizar las vibraciones y los diferentes pensamientos. Cuando conseguimos sintonizar, el medium es más capaz de expresar correctamente, sin adulteraciones y sin demasiadas contaminaciones de su parte, esos mensajes. Esta es la combinación de las fuerzas psíquicas y pensamientos, por una parte entre el medium y los investigadores, por otra entre estos y los espíritus, en la cual radica la ley de las manifestaciones. En esta parte, León Denis está hablando del por qué algunas veces, bueno, pues en las investigaciones no se dan, ¿no?, los resultados que debieran darse, precisamente por esta falta de afinidad entre los pensamientos de unos y otros. Vuestro deseo de comunicarse con un espíritu y un deseo igual por parte de este no bastan. Esto es una cosa muy interesante también, ¿no? No basta que queramos comunicarnos, tienen que darse otras condiciones que tienen que ver con esta ley de vibraciones que tienen que estar unidas. Y dice, vuestro amigo invisible oye vuestras llamadas e intenta responder. Sabe que para comunicar con vosotros hace falta que vuestro cerebro físico y su cerebro fluídico vibren al unísono. Y aquí encuentra la primera dificultad. El pensamiento del espíritu va a evolucionar con demasiada rapidez como para que nosotros muchas veces podamos percibirlo. Su primera ocupación será la de reducir sus vibraciones, como hemos dicho, a un ritmo más lento. Y para ello tiene que conocernos también, tiene que asimilarse con nosotros. De ahí que ocurra muchas veces que la comunicación con determinado espíritu se demore mucho tiempo. Tiene que haber esa preparación, esa asimilación de ideas, de pensamientos y esa vibración al unísono para que pueda darse. ¿Qué va a ocurrir cuando quiere comunicarse con nosotros, pero de alguna manera no puede? Pues va a acudir a un espíritu, digámoslo así, de mayor rango que él, que es el que va o que es más hábil para la transmisión de sus mensajes. Y esto sucede frecuentemente en las manifestaciones, es decir, el espíritu que se está comunicando no alcanza a conseguir reducir su vibración por el motivo que sea y acude a otro que le ayude, ¿no? Vosotros, dice León Denis, creéis tener el pensamiento directo de vuestro amigo, mientras que en realidad os llega a través de un intermediario espiritual. Es decir, no es el propio espíritu el que se manifiesta, sino otro. Por cierto, que entonces notáis ciertas oscuridades o inexactitudes imputables al transmisor que dejan perplejos. ¿Eh? Mientras la comunicación tiene rasgos de autenticidad. ¿Qué sucede? Que muchas veces identificamos, imaginaros que es la comunicación de un familiar al que conocemos. ¿Qué esperamos de ese familiar? Pues esperamos unos rasgos característicos que lo distingan, ¿no? Y que de alguna manera, nos indiquen que esto es así. Pueden pasar dos cosas, o que el medium, de alguna forma, como estamos viendo, interfiera de alguna forma en el mensaje, o puede ocurrir también que este mensaje espiritual no le esté dando el propio espíritu con el que queremos comunicar o que quiere comunicarse con nosotros, sino que esté haciendo uso de otro intermediario desencarnado, ¿no? Que lo va a revestir igualmente que en el caso del medium, con sus propias características. Esto es una cosa también muy interesante. Si vuestro amigo de otro mundo posee las facultades necesarias, tendrá que buscar un medium cuyo cerebro, por sus movimientos vibratorios, sea capaz de armonizarse con el suyo. Pero ocurre que hay tantas variedades de cerebros como voces y rostros, ¿no? Porque la semejanza absoluta somos todos seres únicos, no existe, ¿no? Entonces tiene que buscar el medium más apto, ¿no? Para conseguir ese resultado que él se propone. Una vez que haya hallado ese instrumento, lo que va a hacer es desarrollar en él esas cualidades receptivas. De alguna manera se va a intentar asimilar con el medium, va a trabajar con él para que el medium desarrolle el grado de sensibilidad que necesita. Y si no, puede recurrir al trance, puede recurrir al sueño inconsciente, donde el espíritu se va a manifestar, se va a exteriorizar, va a aumentar su radiación, de manera que éstas se vayan a extender y también se va a hacer posible
esa manifestación, ¿no? Expresando el pensamiento del espíritu. Lo que va a ocurrir es que al despertar no vamos a tener ningún recuerdo, incluso aunque lo hayamos verbalizado. Y León Denis aquí nos pone un ejemplo que él vivió, ¿no? Dice, mi padre llevaba fallecido unos 20 años y nunca había podido comunicarse en el grupo cuyos trabajos dirigí durante mucho tiempo a través de ninguno de los medios que por allí pasaron. Apenas uno de ellos había podido entreverle como una sombra difusa, borrosa. Yo había perdido toda esperanza de poder hablar con él cuando una noche en Marsella, durante una visita de despedida realizada a una amiga de la familia, una dama, a la que no habíamos visto desde hacía más de un año, se presentó y se unió a nosotros. En medio de la conversación le sobrevino un sueño espontáneo y a través de ella, para mi gran sorpresa, el espíritu de mi padre, al que jamás ella había conocido, se manifestó dándome las más irrefutables pruebas de identidad y con una efusión llena de ternura me expresó las sensaciones, las intensas emociones que había sentido desde el momento de la separación. Bueno, pues en conclusión, ya vamos concluyendo. De todos los estudios sobre las vibraciones armónicas, dice Leon Denis, de los cerebros, se desprende una conclusión, y es que por la orientación y la perseverancia de nuestros pensamientos podemos modificar también las influencias de nuestro entorno y relacionarnos con fuerzas e inteligencias similares. Este es un trabajo que tiene que hacer sí o sí un medium. Este hecho no solamente es apto para los sensitivos y los medios, evidentemente es para todos, pero naturalmente el medium es un individuo que tiene las características apropiadas y adecuadas para llevar adelante estas tareas. Las influencias del más allá pueden irradiar sobre nosotros sin que haya comunicación consciente, ¿no? Con los seres que lo pueblan, y así sucede constantemente. No hay ninguna necesidad, dice León Denis, de creer en el mundo de los espíritus ni de querer conocerlo para sentir sus efectos. Es decir, el hecho de que no creamos en ello no significa que no estemos en continuo contacto con el plano espiritual, porque esa ley de atracción es ineludible. Estamos absolutamente todos sometidos a ella. Eh, bueno, habla aquí de las fuerzas maléficas, ¿no? Que algunos intentan expresar, ¿no? Como forma de, en fin, de denostar el espiritismo. Así de un plano a otro, el espíritu responde a las llamadas del espíritu. Todos los planos espirituales están ligados entre sí. Los instintos de odio, de crueldad y de libertinaje atraen a los espíritus del abismo. La frivolidad atrae a los espíritus ligeros. Y nos dice León Denis, la oración del hombre de bien, su llamada se eleva a los espíritus celestes y repercute nota a nota en una gama ascendente hasta las más altas esferas. Al mismo tiempo que de las regiones profundas del infinito descienden sobre las ondas vibratorias, los efluvios del pensamiento eterno que penetran con una corriente de fuerza y vida. El universo entero vibra bajo el pensamiento de Dios. Y vamos a ir terminando con esta observación de Kardec que aparece al final del capítulo, ¿no? Que nos dice que el análisis del rol de los medios y de los procedimientos a través de los cuales los espíritus se comunican es tan claro como lógico. De él se infiere el principio de que el espíritu extrae del cerebro del medium no sus ideas, sino los recursos necesarios para expresarlas. Muy importante, no extrae las ideas del propio medium, sino los recursos, ¿vale? Para poder expresarlo. Y cuanto más rico en recursos sea este cerebro, más fácil será la comunicación. Cuando el espíritu se expresa en el idioma familiar del medium, encuentra en este completamente formadas las palabras necesarias para revestir la idea. No encuentra, perdón, si lo hace en un idioma extraño al medium, no encuentra las palabras, sino simplemente las letras. Por eso el espíritu se ve obligado a dictar, por así decirlo, letra por letra, exactamente como si nosotros exigiéramos que escribiera en alemán a una persona que no sabe ni una sola palabra de ese idioma. Y si el medium no sabe leer ni escribir, no dispone ni siquiera de las letras. De modo que es preciso que el espíritu guíe su mano, como se hace con la de un niño que comienza a escribir, en cuyo caso la dificultad material que debe vencer es aún mayor. Por consiguiente, estos fenómenos son posibles y hay numerosos ejemplos de ellos, pero se comprenderá
que esa manera de proceder es poco apropiada para comunicaciones extensas y rápidas y que los espíritus prefieren los instrumentos más sencillos o, como ellos dicen, los medios bien equipados desde su punto de vista. Si las personas que solicitan ver esos fenómenos como un medio para convencerse hubieran estudiado previamente la teoría, sabrían en qué condiciones excepcionales dichos fenómenos se producen. Como veis, el problema del papel del medium, de la comunicación con los espíritus, reviste situaciones muy, muy complejas que conviene conocer y observar. Os doy las gracias por vuestra atención y bueno, espero que la clase os haya servido para esclarecer un poquito más estas cuestiones. Gracias.